al libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es la escritura? En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hace como 2 semanas tuvimos un estudio de qué es la escritura. Y una de las cosas que aprendimos es que la ley, o lo que los judíos llaman the Torah, es la escritura, o el Antiguo Testamento. Las palabras de los profetas, como el libro de los Salmos, el libro de Eclesiastés. Sí, la escritura es la palabra de Dios. Pero cuando estamos hablando de la escritura, por ejemplo, en el principio la escritura era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no era la escritura. El Nuevo Testamento eran cartas. Pero cuando el Espíritu Santo se comenzó a mover en las vidas de los siervos de Dios y comenzaron a discutir de poner todos esos libros en un libro, esas letras se convirtieron en escritura. Y la escritura es toda la palabra de Dios, todo lo que Dios habló, lo que los profetas hablaron, lo que Jesucristo enseñó, porque todo lo que Jesucristo enseñó lo encuentras en la ley, en el Antiguo Testamento. Lo que Cristo le enseñó a los apóstoles le enseñaron a la iglesia, y de ahí hasta hoy en día la palabra de Dios se predica, que es la escritura. La base de toda verdad es la escritura. Y al estudiar estos versos en hora de la noche, vamos a ver que todos estos versos son escritura. Que quiere decir que si alguna persona enseña algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, esto quiere decir que la persona está enseñando error. Pero aquí dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que hay cosas que Dios no nos ha revelado. ¿Me pueden decir algo que Dios no nos ha revelado? La segunda venida. No nos ha revelado cuándo va a venir. Nos ha revelado cómo va a ser ese mundo después del milenio, de ese nuevo cielo y nueva tierra, cuando vamos a morar con Dios en la eternidad. ¿Sabemos de eso? ¿Nos ha revelado Dios eso a nosotros? No. Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado, pero Él las sabe. La segunda parte dice ¿cómo, hermano? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, fíjense ahí. Dice, las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, nos las ha revelado, no solamente a nosotros, pero a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de esos hijos, y por todas las generaciones hasta el fin del mundo. Y esas cosas que Dios nos ha revelado se encuentran en la palabra de Dios. Aprendimos que la palabra de Dios ha sido purificada 7 veces, que quiere decir que en la palabra de Dios no hay engaño, no hay mentira, no hay error. Es pura verdad. Y luego la palabra de Dios nos da un consejo, podemos decir, que dice: solamente lo que Dios dice en su palabra es verdad, y si el hombre dice algo contrario a la palabra de Dios, entonces esa persona es mentiroso. Léamela. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense, ¿por qué Dios nos reveló las cosas en la palabra de Dios? Su palabra. Para que se cumpliera ¿qué? Las palabras de la ley. Las palabras de la ley. Now, sabemos muy bien que la palabra de Dios dice que la ley de Dios, los mandamientos de Moisés, convierten el alma. Y la razón que convierten el alma es que
la ley de Moisés nos pone en un rincón y nos enseña que somos pecadores y que no podemos parar de pecar. Y al ponernos en el rincón, nos humilla al punto de que miramos hacia arriba y le decimos a Dios: Dios, ayúdame, porque yo no puedo guardar los mandamientos. Todos los días los quebro. Y yo quiero vivir para ti, pero no puedo, porque somos esclavos del diablo. Somos esclavos a hábitos sucios. Las cosas, la ley, todo lo que está escrito en la palabra va a ser cumplido un día. La segunda escritura dice, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Now, la pregunta que podemos preguntar aquí en esta noche: ¿qué es el pacto? ¿Me puede decir alguien qué es el pacto? La palabra de Dios nos enseña que el pacto es los 10 mandamientos. Y no solamente los 10 mandamientos, pero también todos los pactos que Dios hizo con Israel. Nosotros somos parte de ese pacto. Varios de esos pactos son condicional y otros son incondicional, yo creo que se dice en español. Aquí nos está diciendo que siempre debemos de tener en la mente el pacto que Dios ha hecho con nosotros, porque al tener eso en nuestras mentes nos ayuda a vivir una vida justa, una vida recta, una vida santa. Dice, Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. no, fíjese, la palabra que Él mandó, sus mandamientos. Otra vez, ¿qué son los mandamientos de Dios? No solamente son los 10 mandamientos, es lo que se dice, los judíos dicen the Torah, la palabra de Dios. La voluntad de Dios está escrita, y la voluntad de Dios está desde la primera página de la palabra de Dios hasta la última página. Los mandamientos de Dios nos enseñan cómo vivir una vida justa, una vida recta, una vida santa, en que nadie puede apuntar su dedo a nosotros y decir: pues este hermanito me robó, este hermanito me robó mi esposa, este hermanito me robó mi esposo. No, fíjense lo que dije: este hermanito me robó mi esposo. No dije esta hermanita, porque hoy en día estamos viendo en esta clase de tiempos. Pero los mandamientos de Dios nos enseñan cómo debemos de vivir. Y fíjense lo que dice ahí, que estos mandamientos son hasta 1000 generaciones. Cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, nos enseñan que desde Adán y Eva a Noah fueron 40 generaciones. De Noah a Abraham, otros 40. No hemos llegado a 1000 generaciones y no vamos a llegar a 1000 generaciones. Eso quiere decir que, dice, siempre estén pensando en el pacto que Dios ha hecho con nosotros y en sus palabras que Él ha mandado que nosotros guardemos hasta la generación 1000. ¿Qué quiere decir eso? Es para siempre. Aunque nosotros vivimos solamente un periodo de tiempo, nuestros hijos siguen y los hijos de ellos siguen y los hijos. Cuando se acabe el mundo, ni vamos a llegar a los 1000 generaciones. Vamos a llegar corto de eso. Esto quiere decir para la eternidad, para siempre. Vaya al libro de los Salmos, hermana. Salmo 111, versos 7 al 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Okay. Fíjense lo que dice allí. Las obras de Dios son verity. ¿Qué quiere decir verity? Es verdad. ¿Qué fue lo que hizo Dios con sus manos? La ley. Los 10 mandamientos. ¿Se acuerda que Él con su propio dedo escribió los mandamientos? Fíjese lo que dice de eso. Los mandamientos de Dios son
pura verdad y son juicio. Porque sabemos que el advertimiento que Dios nos da a través de su palabra es que si no guardamos sus mandamientos y si los quebramos, vamos a ser maldecidos. No vamos a vivir con Dios. Aquí nos está enseñando que las obras de Dios que Él ha hecho con sus propias manos son verdad. Now, Moisés escribió la ley. Pero ¿quién le dio la ley? Dios. Moisés solamente fue el secretario. Él escribió lo que Dios le dijo. Es como si Dios lo hubiera escrito él mismo. Porque Moisés solamente fue el escriba que escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son 10 categorías, yo se dice, categorías, y la ley habla sobre esas categorías, lo expone más claro. Dice aquí, todos los mandamientos de Dios son verdad y para siempre. No debemos de pensar, pues, a lo mejor Dios nos está mintiendo. A lo mejor Dios no nos está diciendo la verdad y no va a pasar lo que la palabra de Dios dice. No, dice que ahí la palabra de Dios es segura. Todo lo que el Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, ya lo hizo. Muchas de las cosas que Dios dijo que iba a hacer, ya lo está haciendo. Muchas de las cosas que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer en el futuro. Pero todo va a ser hecho. No va a haber nada que Dios dijo que iba a hacer que no va a ser hecho. Todo va a ser hecho. Dice, verso 8, hermana. Afirmados eternamente y para siempre. Sí. Afirmados eternamente y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Siempre para siempre, y la palabra de Dios es para siempre. Muchos hoy en día enseñan que no estamos bajo la ley. Y aquí la palabra de Dios, que Dios escribió, que Dios dice, Él dice que sus mandamientos son para siempre. Su ley es para siempre. ¿Cómo puedo yo, un hombre, venir y decir que la palabra de Dios no es para siempre? Eso me hace mentiroso. Porque Dios está diciendo es para siempre. Y otra cosa que tenemos que ver, esta es escritura. Toda enseñanza tiene que ser medida por la escritura. Y si yo, por ejemplo, veo una escritura en el Nuevo Testamento y me dice me dice lo que yo pienso que es lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, eso quiere decir que yo estoy malinterpretando esta palabra, ese verso. Porque la escritura se interpreta a sí misma, sola. Y aquí lo que estamos haciendo en la noche, aquí a través de toda esa escritura, estamos enseñando que la ley es para siempre, la ley es verdad. Salmo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Nomás solo lo que voy a decir es, la ley de Dios es la verdad. Lo demás lo vamos a hablar después. Pero la ley es la verdad. Si es la verdad, ¿puedo yo tirar la ley out the window? ¿Puedo yo enseñarle a la iglesia que no estamos bajo la ley y que no debemos de obedecer la ley? No. Vamos al Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Fíjense lo que dice. Mucha paz, seguridad. Los bautistas hablan mucho de once saved, always saved. Una vez salvo, siempre salvo. Pero aquí nos está diciendo que si nosotros queremos esa seguridad, dice, tenemos que guardar la ley de Dios. Amar la ley de Dios quiere decir que la oyemos, la obedecemos y la hacemos. Dice, y si nosotros estamos guardando la ley de Dios,
entonces no vamos a pecar. Es lo que quiere decir allí. No hay trompiezo. El diablo siempre pone piedras de tropiezo, pone trampas para que nosotros nos callamos. Pero si estamos llenos del Espíritu de Dios, nos humillamos y dejamos que Jesucristo viva su vida en nosotros, a través de nosotros, y dejamos que Él tome control de nuestras vidas. ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo vamos a pecar nosotros primeramente en contra de Dios? Si lo amamos. Porque la palabra de Dios dice, si me amas, obedece mi palabra. Obedece mis mandamientos. Por eso estamos poniendo aquí el base de la escritura. Porque todo es medida, lo que enseñamos o lo que queremos es medido a través de la palabra de Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No, fíjese lo que dice. El que aparta su oído de oír la ley. No, la palabra oír en el hebreo quiere decir shima, que quiere decir que debes de oír, obedecer y hacer. Si yo no estoy oyendo la ley de Dios, eso quiere decir que no la estoy obedeciendo y no la estoy haciendo. Pero cuando quebra la palabra en el hebreo, quiere decir oír. Es el shima para los judíos. ¿Okay? Donde dice, oír, oh Israel, nuestro Dios es el único y solo Dios. En otras maneras, no sigas otros dioses y otras enseñanzas. Dice, la persona que no quiere oír la ley, que no quiere obedecer la ley, que no quiere hacer la ley, vivir la ley, dice, cuando ora, sus oraciones son una abominación a Dios. No, ¿qué quiere decir abominación? Una de las cosas que la palabra abominación quiere decir que cuando Dios ve el individuo, por ejemplo, que está en profundo pecado, especialmente si es su hijo, le da ganas de vomitarse, le da asco, porque dice, este es mi hijo, debe ser santo, debe de estar viviendo una vida pura. Hay otra escritura donde dice que el que no vive la vida santa y pura, Dios lo va a vomitar de su cuerpo. Sí. En otras maneras, no va a ir al cielo. Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, dice a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? Los mandamientos, la Torah. Y también hoy en día, porque ya la escritura y las cartas fueron puestas juntas, toda la Biblia es la ley. ¿Ok? Dice la ley y el testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿Se acuerdan en el Holy of Holies? Que estaba una caja. La arca del pacto y la arca del testimonio. Aquí está hablando de los 10 mandamientos y la ley de Dios. Y la ley de Dios es los 10 mandamientos es toda la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados a través de la ley de Moisés. Y también de la ley de toda la Biblia. Todo lo que Dios ha mandado que hagamos, que no estamos haciendo y estamos quebrando. Dice, no, fíjese lo que dice aquí. Si el individuo que está predicando, proclamando la palabra de Dios, no habla según lo que está escrito en la palabra de Dios, es porque no hay luz en esa persona. ¿Qué quiere decir eso? No hay luz en esa persona. Dios no está morando en ese individuo. No es justo. No tiene conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que esa persona es un falso pastor, falso profeta, falso maestro. Es tiniebla. Porque no tiene la verdad morando en él. Y todo eso es, si voltea la gente, la congregación en contra de la ley de Dios. Isaías capítulo 30, verso 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No, fíjense,
este pueblo es rebelde. ¿A cuál pueblo? ¿El que está allá afuera en la cantina? Este pueblo son los judíos. Porque Isaías fue enviado por Dios a los judíos que estaban en profundo pecado, sirviendo a otro Dios. Y mandó Dios al profeta para traerlos para atrás para Dios y para atrás a la ley, porque habían abandonado la ley. Nosotros hoy en día hemos abandonado la ley. Está lo mismo que ocurría en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, está ocurriendo hoy en día en el Nuevo Testamento con el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que el pastor que voltea a la gente en contra de la ley de Dios, que él y todos sus hijos van a ir al infierno. Y todos sus hijos son esas personas que han convertido a su religión o que ha moldado a esos individuos a que los sigan a él. Si nosotros debemos de traer a la gente a Jesucristo, no a nosotros. Dice aquí, la gente es rebellious. La gente no quiere la ley, porque la ley te pone límites. Pero la ley es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo que Dios dice. Dice, mijito, si tú quieres vivir una vida feliz sin tener muchos problemas, obedece mi ley y no vas a tener muchos problemas. Los problemas que vamos a tener son los problemas que el diablo nos trae. Pero no vamos a hacer ese problema, ven, si nos humillamos al Espíritu Santo y guardamos la ley de Dios. Porque la bendición de Dios es, si guardas todos mis mandamientos, no te mandaré las plagas, no te mandaré las enfermedades que están escritas en este libro, dice la palabra de Dios. No, problemas siempre las vamos a tener, porque es a través de los problemas, las tribulaciones, las aflicciones, you can name everything, calamidades, es como vamos a crecer, purificando, transformando el carácter carnal a un carácter espiritual. Y nos está conformando a que nuestro carácter sea igual que Dios y sea igual que Jesucristo. Dice, son hijos mentirosos, porque en el pueblo de Dios, en aquellos tiempos, había falsos profetas que le decían a la gente todo lo que la gente quería oír. Y cuando Dios mandó su profeta y les comenzó a dar un mensaje de convicción, un mensaje de destrucción, de exile, que Dios vino a otra nación, los conquistó y se los llevó de la tierra prometida que Dios les había prometido, como castigo. Vinieron los profetas diciendo, va a venir guerra, va a venir otra nación más grande y más poderosa que ustedes y se los va a llevar. Era castigo de Dios. Y el pueblo de Dios se rebeló en contra del mensaje de los profetas. Y así como el pueblo de Dios se rebeló en contra del mensaje de los profetas, hoy en día el pueblo de Dios se rebela en contra del mensaje del profeta de Dios que Dios ha enviado a la iglesia. Y la iglesia no quiere oír, porque la iglesia quiere oír cosas suaves. Hermano, no me pongas en convicción, solamente dime cosas buenas, anímame. No me digas algo que me sienta mal. Pero la cosa es que la palabra de Dios dice, no puede haber bendición cuando estás en tu pecado. Tiene que venir el mensaje de hablar en contra del pecado para que la persona se arrepiente y se entregue a Dios y comience a producir los frutos de arrepentimiento. Dice, hijos que no quieren oír la ley de Dios. Si uno va a las iglesias hoy en día y comienza a hablar, tratar de traer a la gente para atrás a la ley, va a respingar el pueblo de Dios. Y la cosa es esto. Hace como 4 semanas estudiamos que el que es de Dios oye la voz de Dios, escucha la Dios de Dios y sigue a Dios. Y decían los apóstoles, y si nosotros hablamos y no nos creen o no nos siguen, entonces es que no son de Dios. Porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros, cuando oímos verdad, nos debe de traer a la verdad. Y no respingamos en contra de la verdad. Dice,
los hijos de Dios que no quieren oír la ley de Dios. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No, fíjate lo que dice ahí. ¿Qué quiere decir la palabra abrogar? Deshacer. Dice Cristo, yo no vine a deshacer, quitar, borrar la ley. No, este es lo que se llama lenguaje argumentativo rabínico. Cuando los escribas, los fariseos, se juntaban, así como nosotros, ellos miraban la escritura y decían, hermano, ¿qué quieres tú que dice esto? ¿Qué quieres que dice? Y cada rabbi, él decía, pues yo pienso que quiere decir esto. Y uno decía, no, hermano, ahí malinterpretaste la palabra. Y otro decía, no, yo la interpreté correctamente. Cuando Jesucristo vino, el pueblo le decía a Jesucristo, tú viniste a borrar, a quitar la ley. Y Jesucristo dijo, no. Dice, yo no vine a destruir la ley, vine a interpretarla correctamente. Porque los líderes espirituales que estaban en la iglesia estaban malinterpretando la ley de Dios, la estaban añadiendo, poniendo más, hasta el punto que abandonaron la ley de Dios. Esto está ocurriendo hoy en día. Vas a muchas iglesias, el pastor está predicando, pero nada de la palabra de Dios. Es de un libro. Por ejemplo, hoy en día, Rick Warren, Purpose Driven Church, que ha engañado a los líderes espirituales, a los santos, y no la van a hacer al cielo. Si no es que alguien vaya y les diga la verdad. Pero los que van a ir a decirle la verdad no los van a recibir. Porque el problema es esto, hermano. Depende de quién te sientas delante o qué maestro escuchas, va a depender en si vas a querer oír la verdad o no. Si estás en una iglesia donde te están enseñando puro error, cuando la verdad te confronta, te vas a respingar. Pero si estás en una iglesia donde estás oyendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, entonces va a estar tu oído más sensitivo a la verdad. Y cuando la oyes, el Espíritu en ti te va a indicar que esa es la verdad. Dice, no vine a destruir, sino que vine a cumplir la ley en ti y en mí. La promesa que Dios le dio al pueblo de Israel fue esta: va a venir el día en que yo voy a derramar del Espíritu Santo sobre todo individuo. Porque lo que ocurrió es que la ley es pura, la ley es santa, la ley es verdad, pero porque nosotros como humanos éramos débiles en la carne, no pudimos cumplir la ley. La razón que no pudimos cumplir la ley es porque la ley no es carnal, sino que es espiritual. Y solamente un individuo espiritual puede obedecer la ley. Por eso vino Cristo a llenarnos del Espíritu Santo, para hacernos hombres espirituales, para que ahora tenemos el poder, el deseo de obedecer la ley, y el Espíritu de Dios nos da el poder para obedecerla. Porque otra vez, la ley es espiritual y solamente un hombre espiritual puede cumplirla. Y ese es el trabajo que vino a cumplir Cristo en nosotros. Mateo 5:19, hermana. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense lo que está diciendo este verso. Dice, va a haber personas que van a quebrar la ley de Dios. Y no solamente van a quebrar la ley de Dios como líderes espirituales en la iglesia, pero van a enseñarle a los santos de Dios que quiebren la ley de Dios también. Now, nos podemos preguntar, ¿cómo hacen eso? Ellos hacen esto cuando dicen esto. Hermanos, y a todos ustedes
han hecho profesión de fe. Todos ustedes creen en Dios, ahora ya son santos. No tienen que mortificarse de nada. Hermano, si usted quiere ir a la cantina y emborracharse, no se preocupe, ya es salvo, ya es santo, Dios se lo va a llevar de la cantina borracho. Es lo que enseñan, yo los oigo, yo voy a las iglesias. Les están enseñando al pueblo de Dios que pequen y que no teman a Dios. Sí, y la cosa es esto. La razón que el pueblo de Dios es engañado es porque quieren ser engañados. La palabra de Dios dice que ellos van a pagarle a los maestros, van a buscar maestros y van a juntar maestros alrededor de ellos y les van a pagar. Háblame cosas suaves, háblame cosas que me hagan sentirme bien. No, la palabra de Dios enseña que si una persona predica o enseña así, no es de Dios. Porque el que es de Dios va a predicar, va a enseñar lo que Dios le está enseñando que diga al pueblo de Dios para traerlos para atrás a Dios. Porque si eso no se hace, ese individuo se va a perder. Y como digo, si ustedes estudian todos los profetas en la palabra de Dios, el mensaje que ellos trajeron a Israel era negativo. Le estaban diciendo al pueblo de Dios que su pecado, les decían cosas como stiff-necked. Dice, tienes el pescuezo duro y Dios te está llamando y tú no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Teste duro, cabeza dura. Fíjese, es lo que decía el profeta. Si nosotros a través de la unción del Espíritu Santo le decimos a la iglesia, iglesia, ya no sean tan duros de cabeza, voltéense a Dios. Oh, pues ya me ofendió el hermano. Yo vine a la iglesia a mi animada y ya me sintió mal, ya no voy a la iglesia. Bueno, eso es entre ellos y Dios. Pero la verdad se tiene que predicar. Porque el pueblo de Dios no tiene el Espíritu de Dios. La mayoría de las personas hoy en día en la iglesia son solamente religiosas, no son cristianos. La palabra de Dios nos enseña que son muchos los llamados. Todos los que están en la iglesia son llamados para ser salvos. Pero la palabra de Dios dice que son muy pocos los escogidos, los que verdaderamente conocen a Dios, siguen a Dios, obedecen a Dios. Es un remanente. Y hoy en día las iglesias que están gobernadas por hombres que no conocen a Dios, están pasando leyes permitiendo a la iglesia que hagan muchas cosas que no debía de ser la iglesia. Por ejemplo, ya ordenaron homosexuales, porque no podemos juzgar. Y déjeme decir una cosa, la palabra de Dios dice que debemos de juzgar los que están dentro de la iglesia, pero no juzgar los que están afuera. Los que dicen que son cristianos, los que dicen que son cristianos y no están viviendo la vida justa, santa, deben de ser reprendidos en la iglesia a través de la palabra de Dios con amor. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a los fariseos? Generación de víboras, hijos del diablo. No, si nosotros le decimos, ya me ofendió, me dijo, es para despertar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se examine, porque no estamos jugando. Esta cosa del reino de Dios es una cosa seria, que todos los días están muriendo personas y no están yendo al cielo, porque no queremos predicar la verdad con poder, con convicción, para que el pueblo de Dios deje de jugar la iglesita. Hoy en la mañana el hermano estaba hablando de arrepentimiento. Uno de los primeros frutos de arrepentimiento es que la persona es la primera persona en la puerta para entrar a la iglesia y es muy fiel en estar en la iglesia. Hoy en día muchos se salvan según el hombre, pero ni se arriman a la iglesia. Eso quiere decir que el hombre lo salvó y no Cristo. Dice, cualquiera que quebrase las leyes de Dios, hasta la ley más chiquita, más pequeña, y le enseñe al pueblo de Dios a quebrar la ley, dice, será llamado pequeño. Bueno, eso quiere decir esto, hermanos. El hermano David estaba predicando, enseñando la mañana sobre esto.
El maestro de la escuela dominical les está enseñando la palabra. En 1 año, 2 años, 3 años a lo demás ya deben de estar maduros. Ya trabajando, haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. El apóstol San Pablo fue a la iglesia y les dijo, pues ya para ahorita ya debían de estar todos siendo maestros y tengo que venir y hablarles de cómo ser salvos. ¿Qué pasó, hermanos? Ya debían de ser maestros. Ya debían de estar testificando, ya debían de estar trabajando en la iglesia, en cualquier área que Dios los haya llamados a trabajar. Pero el pueblo de Dios no está creciendo porque no están sido alimentados a través de la palabra de Dios, sino que a través de las tradiciones del hombre, las opiniones del hombre. Y el cristiano nunca va a crecer así. Somos espirituales y solamente la palabra de Dios, que es espiritual, nos puede edificar, nos puede fortalecer, nos puede ayudar a crecer y ser fuertes y valientes y pelearle al enemigo y no correr del enemigo. Aquí dice que es el pequeño en el reino de Dios, porque en aquellos tiempos todo judío le decían esto: busca un maestro. Y cuando encuentres un maestro que te enseña la verdad, siéntate a los pies de ese maestro y escucha y aprende y crece. Y con el tiempo tú vas a ser rabbi también. Vas a ser maestro igual que tu maestro. Y vas a sobrepasar al rabbi que te está enseñando. La razón por eso, hermano, es por esto. Todo maestro es enseñado y instruido por Dios. Lo que enseña el maestro, lo que predica el pastor, la pastora, es la verdad, o debía de ser la verdad. Y al oír la verdad, ustedes están creciendo al nivel del pastor, la pastora, el maestro. Ustedes no pueden crecer más allá de lo que el maestro está enseñando si no están estudiando ustedes mismas. Se estancan. Pero porque el verdadero cristiano no solamente está oyendo la palabra de Dios en la iglesia, la está aplicando a su vida, está creciendo en su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el verdadero maestro, también le está enseñando. Va a sobrepasar al maestro que le está enseñando. Y eso es lo que debería estar pasando en las iglesias. Es como dijimos hoy en la mañana. Eso no quiere decir que todos ustedes tienen el llamado de ser maestros, pero todos son maestros. Yo puedo cantar. No canto muy bonito, pero yo puedo cantar. Pero un verdadero persona que tiene el regalo de cantar, tiene el regalo de escribir canciones. El maestro que verdaderamente es llamado de Dios, no solamente puede enseñar la palabra, pero puedes hacer lecciones y no agarrar la lección de otro individuo que está enseñando error, pero solamente el Espíritu de Dios lo guía a la verdad y le enseña y prepara el estudio o el mensaje y lo proclama a la iglesia. Y ahí es solamente como el cristiano en la iglesia va a crecer y ser fuerte. Dice aquí el estudiante, el discípulo que no llega a ese nivel, dice, no pasó el examen. En aquellos tiempos, el pueblo judío would look down on him. In other words, tuviste 3 años con el maestro este rabbi. Todos los discípulos crecieron y se hicieron rabbis, y tú no. Y no aprendiste. Y lo poquito que aprendiste, pues estás enseñando error. ¿Qué pasó? La palabra de Dios dice, tú no vas a ir al reino de Dios, porque no creciste al nivel que debías de crecer para proclamar la verdad. Dice, pero cualquiera que enseñara la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, será llamado grande en el reino de Dios, porque va a recibir gran recompensa, porque predicó, porque proclamó, porque enseñó la palabra de Dios, la verdad.
y no lo que Rick Warren o otros maestros como Kenneth Hagin y todos estos maestros falsos que escriben libros y personas compran los libros y luego quieren enseñar lo que está escrito en esos libros que son mentiras. Dice Mateo 19, verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No, fíjese aquí, vino un escriba y le dijo a Jesucristo bueno, porque los escribas se creían que eran buenos, porque ellos estaban, según ellos, guardando la ley, pero no estaban guardando la ley porque habían abandonado la ley. Ellos estaban guardando la ley del hombre. Y ellos decían, porque yo estoy guardando esa ley hasta lo más pequeño de los detalles, de lo que el hombre me dice que haga, lo más chiquito. Ellos pensaban que eran buenos. Pero Jesucristo le enseñó a ese individuo que no hay ninguna persona que es buena cuando no conoce a Dios. La palabra de Dios dice que todo individuo es malvado, pero la palabra de Dios enseña que después de haber renacido de nuevo, ahora sí somos buenos, porque estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Dios, estamos llenos de Jesucristo, guiados por el Espíritu, guiados por Dios, guiados por Jesucristo. Dice aquí, no hay ninguno, todo individuo necesita salvación, todo. Dice, pero si tú quieres entrar a la vida eterna, guarda ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y en dónde se encuentra esa escritura? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Si ya no estamos bajo la ley, ¿qué está haciendo esa escritura ahí en el Nuevo Testamento? Hay que quitarla de ahí, porque Mateo nos está echando mentiras. Si creemos lo que los pastores nos dicen hoy en día. Pero dice allí, guarda los mandamientos, porque nosotros, otra vez, podemos guardar los mandamientos porque somos espirituales y la ley es una ley espiritual. No estamos bajo la letra de la ley, estamos bajo el espíritu de la ley. Y cuando amamos, cumplimos los dos lados de la ley de Dios. Cuando amamos a Dios, lo amamos con todo corazón, toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser como José, que decimos, ¿cómo voy yo a pecar en contra de Dios? Si mi Dios murió en esa cruz para liberarme, ¿para qué voy a volver al lodo y enmubrarme? ¿Para qué voy a ser como un perro que regresa al vómito y se lo comienza a comer? Cuando ya soy liberado del pecado. También quiere decir que guardamos la segunda parte de la ley, amar a nuestro prójimo. Si yo amo a mi hermano acá, yo no voy a querer tener relaciones con sus esposas o con sus hijas. Si yo amo al individuo, yo no le voy a robar, yo no le voy a mentir, no voy a quitarle su dinero, hablar de él, especialmente cuando son mentiras, destruir su reputación. Mucho cuidado con hablar del hombre de Dios, que es de Dios, porque en hablar de Dios, del hombre de Dios, estás hablando en contra de Dios y Dios no le gusta. Dice, guarda los mandamientos. Quiere decir toda la ley de Dios, que es toda la palabra de Dios. Toda, desde la primera página hasta la última página. No hay ni una parte en la Biblia que podemos decir, bueno, pues podemos quitar estos capítulos de aquí, estos versos de aquí. Este libro no me gusta, quitarlo completamente. En Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Aquí va a haber pastores y maestros, evangelistas, profetas, que cuando estén en el juicio blanco, le van a decir a Dios, pero Dios mío,
Tú eres mi Salvador. Tú me llamaste a ser predicador. Fíjate la iglesia que yo hice. Fíjate el dinero que mandé en misiones. Fíjate que la iglesia tenía 100,000 personas cada domingo. Para ti hice esto, Dios. Y Dios dice, retírate de mí, yo nunca te conocí, nunca te llamé, nunca te di un mensaje. Tú corriste con tu mensajes que robaste de otros individuos que ni llamé yo, y no vas a ir al cielo. So, aquí nos está dando un warning el Señor, que nosotros no caigamos en esta escritura, en que volteemos el pueblo de Dios de la palabra de Dios y digamos, ¿saben qué? Dios no sabe lo que habla. Vamos a estudiar este libro de Jorge Negrete. Él es un gran siervo de Dios y él escribió este libro y lo vamos a estudiar por un año. Ese líder espiritual abandonó a Dios, abandonó su ley, abandonó su palabra, ya no es guiado de Dios, está en peligro no ir al cielo. Lucas capítulo 16 verso 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Quiere decir la cosa más chiquita de la ley. Y dice Dios, es más fácil que se pase este cielo y esta tierra que lo más pequeño de mi palabra. Si eso quiere enseñarnos a nosotros que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, todos. Y hoy en día no lo estamos haciendo, pero Dios está obrando en la iglesia y está trabajando en los siervos y la iglesia está regresando, o podemos decir Dios está restaurando la iglesia y trayéndola a donde debe de estar. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No, fíjense aquí, Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído que él era el Mesías, se habían convertido, habían arrepentido, convertido y habían recibido el Espíritu Santo. Well, let me put it this way, todavía no recibieron el Espíritu Santo, pero habían creído. Okay. Dice, habían creído que él era el Mesías. Dice, si ustedes continúan en mi palabra. ¿Qué es otra palabra que podemos poner ahí del lugar de palabra? En mi escritura, en mis mandamientos, en mi ley, en mis juicios, en mis testimonios, en mis preceptos. Dice, si ustedes continúan en mi palabra, entonces de verdaderamente son mis discípulos. Pero si abandonamos la palabra de Dios, aquí este verso nos enseña que no somos discípulos de Cristo. Ya nos hemos convertido en discípulos del hombre. Y toda enseñanza que el hombre enseña que es contraria a la palabra de Dios viene de la profundidad del infierno. Esas enseñanzas fueron enseñadas al hombre por a través del diablo y espíritus diabólicos. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Fíjense, hay muchos pastores hoy en día que enseñan que el apóstol Pablo enseñó en contra de la ley. Yo creo que ellos no leen la palabra de Dios, porque aquí vamos a ver que lo que ellos están diciendo es mentira, es error. Porque aquí dice que cuando Pablo fue a Jerusalén, había un rumor que había llegado a los oídos de los oficiales en la ciudad santa, Jerusalén, que Pablo estaba enseñando en contra de la ley de Moisés. Y cuando llega Pablo allí, los líderes espirituales lo confrontan y le dicen lo que ellos habían oído, las mentiras que habían oído. Dice, dígamelo en español, hermana.
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y Ok. le dijeron. Cuando ellos oyeron al apóstol San Pablo que dijo, yo no estoy predicando en contra de la ley, ellos comenzaron a glorificar a Dios. Porque Pablo nunca predicó en contra de la ley. Jesucristo nunca predicó en contra de la ley. Los discípulos nunca predicaron en contra de la ley. Ellos guardaban la ley. Léame la Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. So dice el apóstol Pablo, San Pablo. Mira, hermanos, allí en Jerusalén, todos los judíos que han sido convertidos a través del evangelio. Y luego, ¿qué dice? Y todos son celosos por la ley. Fíjese, todos son celosos por la ley. ¿Qué quiere decir que son celosos por la ley? Guardaban la ley con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo no enseñó en contra de la ley como muchos predican hoy en día. Y luego fíjese en el libro de Hechos 21-24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. So, fíjese, le dijeron los líderes al apóstol San Pablo, estas personas, estos judíos que han sido convertidos, y únete con ellos, paga los impuestos que tienes que pagar para participar en the Nazarite vow. Dice, y rasúrate la cabeza con ellos mismos también. Dice, para que todos sepan, al ver al apóstol Pablo y esos judíos participar sobre los votos de Nazareno, dice que van a ver que lo que han oído no es nada, es pura mentira. Dice, pero al verte que estás guardando este ritual, y van a ver que estás andando a través de la ley de Moisés y no estás predicando en contra de la ley, no estás volteando el pueblo de Dios en contra de la ley. Dice, pero que tú mismo guardas la ley. Now, otra vez pregunto, ¿esto está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? So, si el apóstol Pablo, el profeta, el apóstol más grande de los apóstoles, guardaba la ley, ¿cómo podemos decir nosotros que no estamos bajo la ley? Sabemos que el apóstol Pablo era enviado, llamado de Dios, enviado de Dios y enseñado de Dios. Dios no le iba a enseñar mentiras. Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. So aquí nos está dando un warning. Dice, hermanos, no solamente oigan la palabra, oigan la ley, las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo, las palabras de los apóstoles, las palabras de los profetas. Dice, porque si solamente la oyen, no van a ser juzgados dignos del reino de Dios. Dice, pero no solamente oigan, pero háganla. El hermano David en la mañana estaba enseñando, dice, si se está predicando la verdad aquí, detrás del púlpito, tras la predicación, a través de los estudios, esa palabra que es viva y poderosa y ungida de Dios, que es mana espiritual, debe de transformar nuestras vidas. No podemos seguir año tras año con los mismos pecados, los mismos hábitos, el mismo carácter, porque algo está mal. Y la palabra de Dios nos dice que está mal, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando nuestro corazón está más enfocado en las cosas del mundo, oímos la palabra, pero cae para el lado. Y viene el diablo y te roba la palabra de Dios y no creces. También nos enseña que muchas veces el individuo rechaza la palabra de Dios, no quiere oír la palabra de Dios. Muchos van a la iglesia porque piensan que si van a la iglesia
entonces están ganando puntos con Dios y van a ir al cielo. Pero es como hemos dicho muchas veces, no vamos al cielo a través de lo que nosotros hacemos. Vamos al cielo a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que nosotros hacemos no es nada, solamente hacemos lo que Dios nos dice. Y luego cuando lo hacemos, dice Dios, mírate a sí mismo como un siervo injusto, uno que no merece, porque solamente has hecho lo que Dios te dijo, no has hecho más. Dice, solamente el que hace, el que oye, obedece y hace la ley va a ser justificado y va a heredar el reino de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que es un remanente, no van a ser muchos. Si tomamos todas las iglesias, quizás 4% va a ir al cielo, porque muchos en las iglesias están jugando iglesia, no tienen temor a Dios, son religiosos o eran cristianos y porque regresaron al pecado, they quenched the Holy Spirit. El Espíritu Santo, si tú tienes una relación con Dios, en el momento que pecas, el Espíritu Santo te convicta y no te deja solo hasta que no te trae a las rodillas en arrepentimiento hacia Dios. Cuando una persona está pecando todos los días, no se siente así, es que ya está perdido. Quizás estuvo salvo un tiempo, pero ya regresó a lo que era antes, o nunca fue salvo y no tiene poder sobre el pecado. Dice allí, Luego por la fe invalidimos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. no, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Aquí hace como 2 o 3 días oí un pastor, dice, no podemos mezclar la ley con la fe. Pero fíjese lo que dice aquí esta escritura, Romans 3:31. Aquí esta escritura enseña que esos pastores son falsos que están enseñando eso. Porque otra vez, ¿a quién le creemos? ¿A Dios el que escribió esto o a ese pastor que está predicando error? Dice, si yo tengo fe en Dios, ¿abolo yo la ley? ¿La quito la ley? ¿Qué dice Pablo? No, ninguna manera, ninguna manera. Dice, ni lo mande Dios que pienses así, que porque dices que tienes fe en Cristo ahora no puedes guardar la ley. Si dices esto, no entiendes lo que la palabra de Dios está hablando sobre la ley. Otra vez digo, Jesucristo vino a cumplir la ley en nosotros, a hacernos espirituales para que podamos guardar la ley espiritual. Dice, no, pero al tener fe en Cristo y obedecer la ley, ¿qué pasa? La última parte de la escritura, confirmamos la ley y damos testimonio de que la ley es buena. Ahora ya somos testimonios de lo que Cristo dijo que iba a hacer, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo en nosotros. Porque ahora como cristianos llenos del Espíritu Santo podemos guardar la ley. Y no estamos hablando de la letra de la ley, estamos hablando del espíritu de la ley. Y hay otra escritura que dice, y guardar la ley no es una carga pesada. No, solamente porque amas, no vas a estar pecando contra Dios o contra personas. Hay muchos pastores que dicen esto, pues ves, aquí está, ahora solamente tenemos 2 mandamientos, ya los 10 se hicieron para un lado. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿quieres decirme que eres líder espiritual de Israel y no conoces estas cosas? Debías de saber estas cosas como líder espiritual. ¿Qué pasa? ¿Por qué los líderes están ciegos? ¿Por qué predican en contra de las cosas que Dios predica y enseña? El libro de Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense lo que dice aquí. Así debemos de hablar. ¿Cómo debemos de hablar? En verdad.
Debemos de vivir en verdad, hablar la verdad. Dice, y al hacer eso vamos a ser juzgados por la ley de libertad. ¿Qué es la ley de libertad? The law of liberty is the Ten Commandments. Porque esa ley, otra vez, te enseña que eres un pecador, te enseña que tú no puedes parar de pecar, te pone allá en el rincón donde comienzas a clamar a Dios y la ley te convierta, porque te guía a Jesucristo para que te llene del Espíritu Santo, para que puedas vivir la ley. So, un día todo individuo va a ser juzgado a través de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y esa ley es la que se debe de usar para salvar almas, que no se está haciendo en las iglesias. Porque cuando uno comienza a preguntarle a la iglesia, ¿estás cometiendo tu adulterio? ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas en las iglesias que están en adulterio? Muchas personas. Y para ser salvos tienes que enseñarles que van al infierno. No les va a gustar eso, pero si no lo hacen no van a ser salvos verdaderamente. Después de enseñarles que van hacia el camino al infierno, entonces les enseñamos que no necesitan ir, que solamente tienen que recibir a Cristo, que pagó por sus pecados. Y es a través del evangelio que se ha perdido hoy en día en la iglesia. Tengo un amigo que se puso en su internet y lo mandó la pregunta, ¿qué es el evangelio? All over the place. Y ninguna persona pudo decirle que era el evangelio, porque la iglesia lo ha perdido. Hasta los mismos evangelistas vienen a las iglesias a predicar y no predican el evangelio, predican solamente la palabra de Dios. El evangelio es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es el evangelio. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco y no ha guardado sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense lo que dice aquí. Otra vez, este está en el Nuevo Testamento, donde dice a los pastores que no estamos bajo la ley. Dice, ese individuo, ese cristiano que dice que es salvo y que conoce a Dios y tiene una relación íntima con Dios, dice, pero no guarda los mandamientos. Si ustedes tienen el internet, y yo tengo ahí en el lado que te vas a lo mero abajo está religión, y cada rato están saliendo pastores que están haciendo mal en la iglesia. El problema más grande en la iglesia con estos pastores es que están cometiendo adulterio y fornicación en la iglesia. Y aquí nos está enseñando. Dice, estas personas que dicen que son salvos, que son de Dios, dice, y no están guardando mis mandamientos, son mentirosos. No son de Dios, no son llamados de Dios. Dice, y la verdad no está en ellos. No solamente no tienen a Jesucristo morando dentro de ellos, pero ni tienen la palabra de Dios. Lo que tienen son las palabras del hombre. Y yo no sé cómo la gente puede ser engañada. Porque este pastor que acabo de oír yo, les estaba dando baños espirituales a las hermanas. ¿Qué iglesia, qué individuo en la iglesia va a dejar que el pastor las bañe con un baño espiritual y les cobre $300,000 para esos baños? Y luego tenía relaciones con las mujeres. Un hombre de Dios no va a hacer eso, hermanos. Pero lo que pasa hoy en día, el pastor lo hace y luego la gente dice, ay, pues no lo podemos juzgar. Hay él y Dios. La palabra de Dios dice, sal por la puerta y corre, huye. Porque si te quedas en esa iglesia, ese pastor te va a enviar al infierno con él. Pero también habla de que si esa persona era cristiano y se arrepiente de ese pecado, primero lo quitas de predicar por 1 año, 2 años, 3 años, según los líderes de la iglesia. Lo restableces, se arrepiente de su pecado, entonces puede predicar de vuelta. Pero ya no va a tener la unción que tenía antes. Dice aquí
Si yo digo que yo conozco a Dios, pero no guardo sus mandamientos, porque yo digo, pues no estamos bajo los mandamientos de Dios. Dice, eres un mentiroso, la verdad no está en ti. Vamos a 1 Juan 5, capítulo 5, versos 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, fíjense lo que dice. Aquí es como vamos a saber si somos hijos de Dios o no. El que ama a los hijos de Dios, porque Dios es amor. Y si Dios está viviendo su vida en nosotros a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, entonces vamos a amar. No importa qué clase de carácter tenga el individuo. No importa que sea prostituta, drogadicto. No importa cómo te hayan maltratado. Tú vas a amar a todo individuo, porque no puedes odiar si el Espíritu de Dios está morando en ti. Y en inglés se dice, you're not going to hold anything against anybody, porque entiendes que esas cosas tienen que pasar para ver quiénes son aprobados de Dios y quiénes no son aprobados de Dios. Dice, cuando nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Jesucristo lo dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí nos dice otra vez en una diferente manera, el que ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Aquí en el futuro vamos a tener un estudio sin falta. Eso quiere decir que cuando nos paremos delante de Dios, nadie va a pararse y decir, Dios, acá el Benny me robó $100, Dios. No, nadie va a poder decir que ese individuo pecó en contra de Dios. Quizás dirán, pues, ese hermano predicó muy duro, fire and brimstone. Sí, la iglesia ya no quiere oír esa clase de sermones, porque nos hemos desviado muy lejos de Dios. Pero en aquellos años, así eran los sermones, sermones duros, sermones que confrontaban a la gente en su pecado. Dice en el verso 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? No son pesados, no es una carga. Now, hay una escritura en la Biblia que dice, todo aquel que está cansado y cargado, yo creo que se dice, venir a mí. Este quiere decir dos cosas, hermanos. Esa escritura le está hablando al judío y le está hablando al gentil. Al judío estaba cargado con las leyes del hombre, y no eran tantas leyes que no las podían guardar porque no las podían memorizar. Jesucristo le está diciendo a los judíos, ustedes que están tratando de seguir las leyes del hombre, que están bien cargados, son tantas leyes que ya ni saben qué tantas son. Ahorita ya son más que 1000. No, ¿quién va a acordarse de 1000? Dice, vengan a mí, yo los libero y les doy libertad, y a través del amor guardan todos mis mandamientos. Es fácil, no es una carga obedecer a Dios y no pecar. Revelaciones 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No, otra vez, este libro está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. ¿Y quién escribió esto? El apóstol San Juan. ¿Y quién le dio la palabra? El Señor nos está diciendo que todavía estamos bajo la ley. El apóstol Juan nos está diciendo que todavía estamos bajo la ley. Dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y continúan con su fe en Jesucristo. Sí podemos mezclar la ley con la fe, y no como los pastores predican hoy en día que no podemos. Sí podemos. ¿Y cómo sé yo que podemos? Porque la palabra de Dios me dice aquí, y no solamente en este verso, pero hace rato les dimos otros versos que nos enseña que sí podemos guardar la ley. Lo que pasa es otras veces que malentienden lo que quiere decir. Y más allá, a través del estudio vamos a aprender más y más y más de qué quiere decir
guardar la ley de Dios. ¿Y qué es la ley? So, mi pregunta es esta: ¿estamos bajo la ley o no? ¿Le vamos a querer a Dios o le vamos a creer al hombre? Y si yo miro versos en el Nuevo Testamento que parece decirme que se contradice, ¿qué me está diciendo eso? ¿Que estoy mal yo? Porque Dios no puede estar mal. Yo estoy mal. Eso quiere decir que tengo que regresar a esa escritura, quebrar esa escritura, ir con Dios y decirle: Dios, abre mi entendimiento y enséñame qué quiere decir. Hagan eso cada vez que estudian la palabra de Dios y dejen que el Espíritu Santo les enseñe la verdad.